Bueno, os dejo una ayuda para el experimento que hemos estado haciendo en clase, que algunos ya tenéis bastante avanzados, y los que no os ha dado tiempo, las que no os ha dado tiempo, o porque no funcionaba bien el equipo, o habéis faltado algún día en clase, lo podéis terminar. En esta primera parte vamos a revisar la toma de datos y la elaboración de las gráficas. Si recordáis, lo que habíamos planteado nosotros era estudiar un lanzamiento de baloncesto desde una distancia bastante lejana, medio campo, viendo qué factores podían influir en la distancia que íbamos a lograr para una cierta velocidad de tiro y alcanzar la canasta. Entonces vimos en clase cuáles eran las variables, o pensamos un poco cuáles eran las variables que podían afectar. No dejamos muy planteada una hipótesis, que es lo que tendréis que incluir vosotros en el informe. Sí que hemos visto, aunque no lo hemos diseñado, pues un experimento para poder verificar cómo influyen esos factores en el lanzamiento, y como os estaba comentando, pues al final tendréis que terminar el informe con los epígrafes que vimos en clase también. Lo que vamos a hacer hoy es recordar las partes de ese informe. Tendríamos una introducción en la que tendríamos que hablar sobre el movimiento, qué es las variables que van a afectar a un lanzamiento, pues el ángulo, la velocidad, la masa del objeto, si creemos que va a afectar o no. Plantearemos un objetivo que en nuestro caso tendrá que ver con determinar pues, las condiciones óptimas para poder llegar a canasta desde la mayor distancia posible, ¿no? Plantearemos también una hipótesis. Aquí tenéis bastante libertad. Esa hipótesis, una idea previa que tenéis para explicar un fenómeno, lo que creéis que va a afectar más, por ejemplo, a ese lanzamiento, y que en base a los resultados que vayamos viendo podréis verificar si es cierta o no. Los materiales, tendréis que trasladar los materiales de la aplicación que hemos visto al informe, y el procedimiento experimental, que es lo que me importa más comentaros hoy. Recordar que hemos hecho 4 experimentos. Teníamos 3 variables fijas, la velocidad, la masa y la gravedad, en cada uno de los experimentos, y íbamos modificando el ángulo de tiro para ver la distancia de alcance. Del primer al segundo experimento cambiábamos el valor de la velocidad inicial, del segundo al tercer experimento el valor de la masa, y del tercer al cuarto experimento cambiábamos la gravedad. Es decir, esas 3 variables son fijas para cada uno de los experimentos, 1, 2, 3 y 4, pero del 1 al 2, del 1 al 3 y del 1 al 4 mantenemos los valores del primer experimento, modificando en el segundo la velocidad, modificando en el tercero la masa y modificando en el cuarto la gravedad. Si habéis invertido el orden no hay ningún problema. Si habéis cambiado en el tercero la gravedad en vez de la masa, no pasa nada. La aplicación que estábamos utilizando era esta. Teníais que entrar a la entrada del laboratorio y aquí están las variables que estábamos comentando. La masa podéis modificarla. Vamos a poner, para haceros yo la prueba, voy a poner aquí 5 kilos. El diámetro no lo vamos a controlar, y la gravedad voy a dejarla de la Tierra, ¿vale? 9,81 metros por segundo cuadrado. El ángulo de enlace se podía modificar con el cursor. También podíamos modificar la altura, pero eso no lo vamos a tocar, porque entonces estaríamos afectando a la distancia. Entonces aseguraros de que aquí tenéis 0 metros. Y para medir la distancia alcanzada en el lanzamiento, fijaríamos también una velocidad inicial, que voy a poner 15. Podemos utilizar o esta diana o este metro, o mejor aún, esta especie de sensor aquí que os mide el tiempo de vuelo, la altura que alcanzaría en cada punto, que en nuestro caso va a ser 0 porque vamos a medir al llegar al suelo, pero sí que nos importa la distancia horizontal. Entonces tenemos que tener, por tanto, 4 tablas de las que sacaremos 4 gráficas. Tendremos un apartado posterior en el informe para analizar los datos y emitiremos una conclusión. La parte que hemos hecho en clase, que es esta de aquí, con diferentes formatos, ahí no pasa nada, lo podéis poner como queráis, las tablas todas aquí seguidas o modificando el orden, pero sí que interesa tener controlados el ángulo y la distancia. Aquí he seleccionado valores de 5 en 5, y una vez que seleccionamos este rango de datos para los ángulos, lo mantenemos en las siguientes. Acordaros que el mínimo que teníamos en la aplicación era 25. Y para cada uno de los ángulos medíamos la distancia en metros. Recordatorio también que no podemos poner aquí ninguna letra, lo que nos interesa es la cifra. La unidad de la magnitud la ponemos entre paréntesis aquí en la tabla, ¿vale? Cuando tengáis hecha una tabla, podéis copiaros
del valor inicial. También recordar que si vais a seguir una tendencia en el rango de datos, si seleccionáis aquí en este circulito azul y arrastráis, pues aquí que yo he ido de 5 en 5, seguirá de 5 en 5, ¿vale? Si queréis poner celdas no es obligatorio, lo podéis seleccionar aquí, los bordes me refiero, y si queréis justificar al centro también lo podéis hacer, ¿vale? Con este de aquí y justificáis. Podéis recalcar esto de alguna manera. Sí que hemos dicho que tenemos que poner la unidad entre paréntesis, esos ángulos están medidos en grados y la distancia, la aplicación nos la medía en metros. Vamos a hacer 4 experimentos, entonces los podemos identificar de alguna manera, así por ejemplo, también lo podéis resaltar si queréis. Nos ponemos con esto, por ejemplo, así diferente, y una vez que tendría hecho esto, tengo que indicar aquí los valores fijos. ¿Cuáles son esos valores fijos? Para cada experimento. La variable que vamos a estudiar es la de la distancia en función del ángulo, es decir, esta magnitud, el ángulo de lanzamiento va a ser mi variable independiente porque es la que yo estoy seleccionando, y la variable dependiente, que es la que se ve modificada por el valor que yo elija aquí para el ángulo, va a ser la distancia. El resto de magnitudes, aunque afectan al lanzamiento, van a ser fijas. Entonces las podemos colocar en una tabla anexa aquí a la derecha, ¿vale? Velocidad inicial, como estamos suponiendo que no hay fricción con el aire, no se va a ir ralentizando, ¿vale? Masa, que yo he puesto 5 kilos, si recordáis, había puesto aquí 5 kilos en la barra de cañón, y la aceleración gravitatoria 981, pues la pongo aquí. Cuando ya he terminado de justificar esta tabla, lo que tengo que hacer es ir midiendo. Antes de empezar, si queréis, para luego no trabajar de más, podéis copiaros el formato que hayáis elegido vosotros y vosotras para ese primer experimento, seleccionáis todo con el ratón y hacéis control C o le dais a botón derecho y copiar, y luego la podéis ir aquí, control V o botón derecho pegar, lo podéis ir pegando, ¿vale? Experimento, ahora tendré que cambiar el título del experimento, pero así ya lo tendríais hecho más rápido. Aquí pondríamos experimento 2, experimento 3 y experimento 4. Obviamente tengo que modificar más cosas, porque si recordáis en lo que os he contado al principio, en cada uno de esos 4 experimentos hemos modificado una magnitud, la velocidad, la masa y la gravedad, que es lo que he indicado yo aquí en otro color, ¿vale? Aquí no he hecho la medida, pero cuando haga esa segunda tanda de experimentos, la velocidad inicial cambiará a 18. Para sacar estos datos de aquí, acordaros que teníamos que poner comas y no puntos, para que luego lo interprete como un número. Basta con lanzar 25 grados, que era el valor más pequeño, lanzamos con la aplicación y medimos. Podíais utilizar este cursor, fijaros que la precisión es diferente, aquí me estaría midiendo 17,5 metros, podría utilizar también un poquito más complicado, ¿vale? O menos manejable. Este metro de aquí no es manejable porque me va dando ahí el valor, ahí tendría que ajustar la... Pero aquí ya fijaros que me da una precisión mayor de 2, ¿vale? Aquí probablemente se me ha ido un poquillo. Y lo que es más exacto, porque es más sencillo, pues es este sensor de aquí, ¿vale? Cuando lleguéis al punto os aparece 17,57, ¿vale? Sería la medida más precisa. 17,57, bueno, pues así iría rellenando. La siguiente medida sería con un ángulo de 30, lanzaría y mediría el siguiente punto, 19,86, que es el que tengo yo aquí, volvería a medir 35, puedo seleccionar valores de 4 en 4 o de 3 en 3, como hemos hecho al principio, arrastramos y la hoja de cálculo nos lo pondrá automáticamente. Aquí 21,55, bueno, y así ya he ido rellenando todos los valores. En el segundo experimento, en el que la velocidad cambia a 18 y el resto de magnitudes se mantienen, lo que tendré que hacer aquí es poner la masa de 5 kilos que he elegido al principio, porque esa variable ahora no la estoy modificando. El diámetro no lo he tocado, la gravedad la dejo igual, pero la velocidad he elegido que sea 18, que es la que me sacaba por defecto la aplicación, ¿vale? Entonces estaba en 15, estaba aquí, pues seleccionaré 18. Y tengo que repetir todas las medidas otra vez. Empiezo con 25 grados, mido, pues me daría aquí 25,3, os incluiría aquí 25,3, y así iría completando
la segunda tanda de resultados, ¿vale? Cuando ya hemos hecho esto, vamos a la siguiente y lo que modificaremos es la masa. Dejaré la velocidad como estaba al principio, en 15, en el tercer experimento, y en mi caso, que he elegido una masa de 30, pues la seleccionaré aquí y repito el lanzamiento, ¿vale? Y repito el lanzamiento. Anoto el valor 11,57, iría a mi hoja de cálculo y en el tercer experimento 11,57. Así tenéis que completar las 4 tablas. Cuando hayáis terminado con las 4 tablas, os queda el siguiente punto. 17,57, perdón, ¿vale? 17,57. ¿Vale? Fijaros que aquí, por ejemplo, de momento estoy obteniendo el mismo valor para el primero y el tercer experimento, aunque solo he modificado, en el que solo he modificado la masa, ¿no? Bueno, cuando ya tengamos hechas las 4 tablas, tenemos que completar las gráficas. Las gráficas son muy sencillas de hacer. Lo único que tenemos que incluir aquí es, si usáis este formato, lo podéis poner a la derecha o por la parte de abajo, seleccionar el rango de datos con los títulos. Vamos aquí, le damos a insertar, gráfico, o botón derecho también nos dejará probablemente insertar gráfico. Vale, vamos a hacer desde aquí, insertar, gráfico. Vale, se queda pensando un rato. Cosas que podéis modificar aquí, bueno, pues todo lo que queráis. Podéis modificar el tipo de... No nos interesa un gráfico de barras, nos interesa uno de líneas. El intervalo de datos, fijaros que es el que hemos seleccionado nosotros al principio. Si quisiésemos cambiarlo porque nos hemos equivocado, pues aquí nos deja. Podemos agregar más datos para que se solapen en nuestro gráfico. De hecho, pondremos todos los valores juntos en uno. Y luego también podéis modificar o personalizar, mejor dicho, pues el título. Aquí, por ejemplo, también lo puedo hacer con doble clic. Este era mi primer experimento, pues probablemente yo pondría Experiment 1. Aquí tenemos el eje horizontal, si queremos que nos represente un valor mayor y menor, o las líneas de cuadrícula, si queréis ver otras divisiones, ¿vale? Para que se... También podéis, en el rango de datos, podéis incluir, o en la serie, mejor dicho, podéis incluir la etiqueta de datos, que os diría cada punto cuál es exactamente el valor que tiene. También podéis modificar la forma de los puntos, lo que queráis, ¿vale? Eso podéis toquetear un poco para ver las opciones que hay. Fijaros aquí, y ya veremos si nos ocurren todos, que hay valores para la misma distancia que se complementan con dos ángulos, ¿no? Este 17,57 lo he alcanzado con el ángulo de 25 y lo he vuelto a alcanzar con el ángulo de 65, ¿vale? Entonces estamos obteniendo una parábola, pero como estamos empezando en 25 grados, estos valores del final pues no nos vuelven a aparecer. Cuando tengamos hechas las cuatro tablas y las 4 gráficas, las tendremos aquí incluidas y comenzaremos con la parte del informe, ¿vale? Entonces, esta primera parte de toma de datos, elaboración de informe y entender bien por qué estamos seleccionando unas variables u otras, es lo que todos tendríais que tener ya listo, ¿vale? Venga.